Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra mucho de tenerlos nuevamente en compañía, teniéndolos cada mes, recibiendo esto que se llama un cafecito con Jesús. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir los links, gracias por estar a esta cita. Una cita donde aprendemos la palabra de una forma distinta. Cositas que de pronto en una reunión regular no las conocemos, no las escuchamos, pero que tenemos que tener el momento ideal para poderlas estudiar. Y esta tarde seguramente tendremos igualmente un estudio que no es muy normal, sino que es distinto a los otros estudios que tenemos de la palabra, pero que son necesarios conocerlos. Así que prepárense, ya vamos a comenzar en un momento. ¿Qué tal si comenzamos poniendo esto en las manos del Señor? Que sea Él quien nos dirija en esta tarde. ¿Les parece bien? Oremos entonces al Señor. Digámosle: Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta tarde por estar con nosotros. Gracias, mi Señor, por permitirnos venir una vez más hasta tu presencia y conocer de tu palabra, mi Señor. Gracias por lo que harás con nosotros, gracias por lo que nos mostrarás, Padre bendito. Prestaremos atención, Señor, a lo que tú tienes para nosotros hoy. Gloria a tu santo nombre, Señor, porque cada día nos muestras un poco más de lo tuyo, mi Señor. Conociendo tu palabra, te conocemos a ti, mi Señor. Y conociéndote a ti, nos acercamos mucho más a ti. Nuestro espíritu rozará con el tuyo y nuestro corazón, mi Señor, te tomará a ti también. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. Pongo esta reunión en tus manos, Padre, y pedimos que tu santa bendición sea sobre cada uno de nosotros, sobre los que van a ver esta reunión en directo o que seguramente lo harán más adelante. A todos una gran bendición. Bienvenidos entonces, ya comenzamos con esto que se llama un cafecito con Jesús. Bien, ya estamos aquí, entonces atentos para comenzar nuestro estudio de esta tarde. Para comenzar, quiero que vayamos a la palabra del Señor y vamos a leer una porción allí. Vamos a ir al libro de Ezequiel, en el capítulo 45. Ezequiel es uno de los profetas mayores, se encuentra allí en el Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, y vamos a ir al capítulo 45 y vamos a leer allí algunos versículos. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14. Del 9 al 14 vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que le prestes atención a lo que dice allí la palabra del Señor y tomes tu propia reflexión después de que la haya leído. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Así ha dicho Yahweh el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor. Versículo 10 dice: balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Versículo 11: el efa y el bato serán de una misma medida. Que el bato tenga la 10ª parte del homer y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. Y el ciclo será 20 geras. 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. Esto será la ofrenda que ofreceréis: la 6ª parte de una efa por un homer de trigo, y la 6ª parte de un efa por cada homer de cebada. La ordenanza para el aceite será que ofrecerás un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro.
10 vatos harán un homer, porque 10 vatos son un homer. Gloria al Señor. ¿Qué les parece? ¿Han prestado atención a lo que dice allí la palabra del Señor? Quizá cuando ustedes la han escuchado, de pronto han quedado igual que yo, ¿no? Un poco confundidos con lo que dice allí el Señor. Y me darás un homer, y me darás una efa, y tendrás un vato, irás una jera. Y uno empieza a pensar, bueno, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Eh? ¿Qué será lo que nos está mencionando la palabra del Señor? Y sobre todo, mira, en este pasaje donde se mencionan tantas medidas, tantos pesos, tanto de lo que se muestra allí. Y realmente uno pasa desapercibido y no entiende de qué se trata esta situación. Pues bien, la enseñanza de esta tarde va a tener relación con eso, con lo que tiene que ver con la palabra del Señor respecto a lo que son los pesos y las medidas, las que hallamos dentro de la palabra del Señor. Siempre que vemos la palabra del Señor nos encontramos que están definidos los pagos muchas veces como talentos, las caminatas como millas, como cuartos, cuando se dan las medidas se dan como codos, como palmos. Aquí en este caso se mencionan efas, batos, homer, jeras y una cantidad, coros, minas. Una cantidad que si usted empieza a leer a través de la palabra del Señor muchas veces no va a entender, o no vamos a entender porque yo me incluyo entre ellos, no vamos a entender muchas veces a qué se refiere cuando nos dice, bueno, lo que vas a traer como provisión, porque en este caso le está pidiendo al pueblo de Israel, si ustedes prestaron atención a la escritura que leímos, dice que van a traer al Señor a la presencia una ofrenda, y esa ofrenda será 10 vatos, los cuales harán un homer, ¿no? Y bueno, y entonces uno queda pensando, bueno, pero ¿qué será un homer y qué será una efa para yo poder brindarle al Señor? ¿Qué es lo que le puedo llevar? Pues se supone que es una medida de peso, pero obviamente no comprendemos exactamente cuál será el valor. Entonces vamos a hacer un paseíto a través de la palabra del Señor acerca de los pesos y las medidas que se muestran allá y haciendo una inferencia sobre los pesos y medidas que tenemos hoy en día. Podremos entonces tener una relación y saber qué es lo que se está mencionando en la palabra del Señor. No solamente en este pasaje de Ezequiel, lo vemos también por allí en épocas del Éxodo, cuando el Señor hace construir el templo. Recuerde que les decía, bueno, la puerta tendrá tantos codos y tendrá tanta altura y tendrá esto. Y realmente uno no sabe a ciencia cierta cuáles son las medidas, porque como le digo, las desconocemos. Entonces, este estudio nos va a servir es para eso, para que tomemos en cuenta cómo son las medidas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, comparadas con las medidas que tenemos hoy en día. Y así podremos entender entonces qué es lo que está diciendo la palabra del Señor. Así que bienvenidos, vamos a ir a esto. Vamos a entonces habilitar aquí lo que tengo. Ahí está. Pesos y medidas en la Biblia. Esto es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces vamos hacia adelante, vamos a mirar qué es lo que tenemos. Ahí aparece un índice, obviamente pues vamos a hablar de ese tipo de medidas, vamos a hablar de la jera, del ciclo, el talento, hay medidas lineales, las primeras son de peso, obviamente cuando hablamos de peso, hablamos es de lo que, de los gramos, de los kilogramos, de las libras y exacto. Digo eso porque muchas veces confundimos también peso cuando hablamos de moneda. Y también las monedas implican también vamos a ver si alcanzamos a ver hoy o si no las veremos más adelante. Las monedas tienen también una implicación dentro de la palabra del Señor. Recuerdo que se pagaban con dracmas, con una cantidad, con mismos talentos, porque los talentos que se mencionan aquí sirven como medidas lineales, pero también eran medidas con las cuales o pesos con los que se pagaban, ¿no? La moneda que se usaba para pagar. Recuerda que se decía, por ejemplo, dale 10 talentos o 5 talentos, o el jornal vale tantos talentos. Entonces se pagaba con talentos. Pero también el talento, vamos a verlo hoy, lo más seguro que lo vamos a ver hoy, el talento se usaba sobre todo en el Antiguo Testamento también como una medida, ¿no? Una distancia. Recorría 3 talentos o 4 talentos. Pues eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa caminar 3 talentos o 4 talentos? ¿O qué era la medida que se indicaba allí? Vamos a ver entonces las medidas lineales también. Se utiliza el dedo. El dedo está mencionado allí para los que no han pasado por la palabra del Señor. Sí, medían con dedo y el dedo tenía una medida, obviamente. Entonces eso significaba algo.
Existía el palmo menor, que era un palmo pequeñito, obviamente, como la palabra lo indica, pero existía el palmo normal. Existía también el codo, que era una de las cosas que más se usaba. Recuerde que decía, y tal persona medía, por ejemplo, tantos codos, o recorrió tantos codos, o construye la casa con tantos codos, o la entrada tenía tantos codos. Los codos era una de las formas en que más se medía, o era como un estándar, ¿no? Que existía para todos ellos. Otra medida que se usaba era la caña. La caña tenía una distancia y entonces le decía, bueno, recorramos tantas cañas o la casa tenía tantas cañas. Eso lo vamos a ver igualmente en las brasas, cómo se mencionan las brasas. Esto es lo que vamos a tener. Bien, vamos a otro pasaje de la palabra del Señor para entrar ya en este tema de las medidas. Y yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 25. Voy a leer versículos del 13 al 16. Para algunos les está saliendo en su pantalla, de pronto no sé si en su celular se vaya a ver perfectamente o no. De todos modos yo lo voy a leer para que ustedes tengan conocimiento de qué estamos hablando allí. Deuteronomio capítulo 25 versos 13 al 16 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Partamos desde ese punto que está mencionando allí la palabra del Señor. Uno de los preceptos que les da allí a través, obviamente, de Moisés, de la ley que tenía el pueblo de Israel, una de las exhortaciones que el Señor les hacía es justamente no tengan una pesa pequeña o bolsa pequeña dentro de su casa y una bolsa también grande, o una efa que era como la medida que ellos mostraban allí, ¿no? Efa pequeña o efa grande. ¿Por qué? Porque generalmente el ser humano siempre ha tendido a ser tramposo, a hacer trampas realmente. Hoy en día, si nosotros miramos y lo imaginamos así, cuando nos dicen, bueno, la casa tenía la puerta tenía 5 codos, por decir alto, estoy solamente dando un número así al azar, 5 codos de alto, pues a ver, los codos ellos lo medían desde lo que era la parte justamente del codo, a ver si la alcancen a tomar aquí, mi codo, desde acá hasta la muñeca. Eso era lo que se llamaba codo, ¿no? Entonces ellos tomaban esa medida como el codo. Pero, a ver, los codos pueden tener mucha diferencia, porque si tomamos una persona pequeña, ¿no? Como el caso mío, que no soy de gran estatura, pues de aquí a aquí mi codo realmente no es muy grande. Pues que tendrá por ahí 40 centímetros, digo yo, no sé, 45 centímetros a lo mucho. Eso será la medida que yo tengo, entonces digamos, esa es una medida relativa. Pero digamos, si tomamos a una persona mucho más alta, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, a nuestro hermano Ricardo, que es de gran altura, ¿no? Y le tomamos el codo a él, pues seguramente el codo de él es muchísimo más grande. Entonces, digamos, si yo le digo a usted, por ejemplo, tráigame o hágame una puerta de 5 codos, ¿no? Y usted coge mi codo, pues va a ser una puerta que no va a ser muy alta. Pero si toma la medida de nuestro hermano Ricardo, pues va a ser una puerta muy alta. Entonces el codo se diferencia muchísimo, ¿no? Entre unos y otros. Permítame, voy a cerrar aquí mi celular porque me está molestando. Ya, ahora sí. Los codos, entonces, si se toman esas medidas así, de una persona a otro, difiere. Y eso era lo que pasaba entonces dentro del pueblo, ¿no? Igualmente lo del peso. El peso, si se tomaba de una parte, pues seguramente algunos trataban de hacer que eso pesara más o pesara menos dependiendo de la circunstancia. Entonces eso se prestaba para muchas trampas, ¿no? Porque no había como una definición concreta, simplemente pues se decía un codo. Pero ya le digo, como los codos entre las personas difieren, pues es muy difícil, igual que los pies, ¿no? Cuando se mide en pies. 5 pies o 4 pies, hablando del pie físico, ¿no? Entonces, digamos, el pie pues cambia de tamaño de una persona a otra. Entonces esto se llevaba obviamente para trampas. Lo que está diciendo aquí en Deuteronomio 25, en el pasaje que acabamos de leer, es justamente eso, que le está haciendo un llamado el Señor al pueblo de Israel. Le dice, no tengas pesa grande y pesa chica, justamente porque
Cuando sea beneficioso para él una pesa grande, pues la va a poner. Y cuando sea beneficioso una pesa pequeña, pues la va a poner, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Y eso es obviamente hacer trampas. Entonces, ¿qué es lo que dice allí el Señor? No, quiero que la pesa y la efa, que era la otra medida, sean cabales y justas, es decir, que tengan lo que realmente deben de ser el peso o la medida que ellos deben de tener. Y termina diciéndole, porque es abominación a Jehová ese hecho de tratar de engañar a otra persona, tratando de meterle, como decimos aquí en Colombia, conejo, ¿no? Haciendo unas cosas. Entonces nótese que esto incluso nos sirve para el día de hoy, ¿no? El tratar de engañar a las personas en los negocios. Eso no es correcto dentro de los ojos de Dios. Uno no puede tratar de engañar a otras personas metiéndole cosas que no son. Desde aquí, desde el Antiguo Testamento, y aquí hay un pasaje donde lo refiere perfectamente, que uno debe ser legal en todas las situaciones de su vida, incluso y más que todo en los negocios. Y aquí es un llamado que les está haciendo. Hoy en día tenemos algo que se llama el metro, por decir algo, por ejemplo, en el mundo lineal o en la medida lineal. Para los que recuerdan qué es el metro, yo lo busqué la definición porque a veces se le olvida a uno las definiciones. Dice, el metro es la unidad coherente de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Se define, mira cómo lo definen, la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de un segundo dividido entre 299,792. Entonces, digamos, existe una medida exacta para el mundo entero. Si vamos a mirar el metro de África, ellos tendrán esa medida. Si vamos a tomar el metro de Estados Unidos, ellos tendrán esa medida. Si tomamos el metro de Sudamérica, tendremos todos la misma medida. ¿Y por qué? Porque estamos regidos bajo un código. Aquí el caso del metro es la cantidad de luz que pasa, dice allá, en un segundo durante un espacio infinito. Entonces, esa cantidad de luz que pasa allí, que se demora en atravesar durante un determinado tiempo, eso es lo que se denomina metro. Entonces, por eso tenemos estandarizados esos sistemas hoy en día. Igualmente pasa con cuando pesamos libras o cuando pesamos gramos o kilogramos. Digamos, los gramos de Colombia van a ser los mismos gramos que hay en España o que hay en la China, ¿no? Hay un estandarte en cuanto a las medidas y los pesos. En esa época no, porque no había universalidad, casi no me sale la palabra, a través de estas cosas, ¿no? Entonces un pueblo tenía una medida, otro pueblo. De pronto ya les digo, dentro de un pueblo la medida estándar era esta efa, por ejemplo, pero esa efa, digamos que la tomaban de piedra. Entonces eso no era tan liviano. De pronto los otros tomaban una efa ya hecha en otro tipo de elemento y era más pesada o más liviana. Entonces por eso había mucha variedad en lo que eran los pesos y las medidas. Sin embargo, esto lo hago aclaratorio, es porque de pronto hay partes dentro de la Biblia cuando se mencionan cosas que no son tan exactas, ¿no? Porque de pronto se menciona una efa por allá, por decir algo, voy a nombrar un libro así al azar, Éxodo, se menciona la efa, y de pronto se menciona la efa, voy a decir otro libro, por ejemplo Isaías, y de pronto pueden variar los valores. Y no es porque la Biblia se esté contradiciendo, sino porque exactamente no existía un valor universal. Entonces esos valores podrían ser cambiantes. Pero existe, digamos, una aproximación y se ha hecho una aproximación a esos valores para tratar de saber cuánto era que valía o representaba cada cosa en el Antiguo Testamento. Hecho esta aclaración, entonces vamos a mirar ahora sí los elementos que hay allí. Pasemos entonces a la segunda slide y vamos a mirar pesos, y vuelvo y lo aclaro, no estoy hablando de moneda, sino hablo de peso, pero específico, o sea, peso de lo que tiene un sentido de gravedad, o sea, de jalado hacia, tengamos en cuenta que cuando hablamos de peso, el peso se mide es con la cantidad de gravedad o la fuerza de gravedad que tiene un cuerpo jalado hacia la tierra. Eso es lo que nos difiere el peso. Entonces vamos a hablar es de esto. El peso. Vamos entonces, la primera cita que quiero tomar en cuenta está en Ezequiel, capítulo 45, versículo 12. No sé si esta fue la que leí hace un momento. Creo que sí, no. Ezequiel 45:12. Sí, esta fue la que acabé
de leer en el comienzo, cuando menciona allí que hay una efa, que un bato, que un homer, que una hegar, bueno, esa cantidad de valores. Es el mismo pasaje, pero lo voy a repetir. Dice, y el ciclo, tengan en cuenta el ciclo, será de 20 geras. 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o será una mina. Entonces allí está definiendo primero qué es un ciclo, y el ciclo está diciendo que son 20 geras. Vamos entonces a decir qué es una gera. Vamos a tomar el valor entonces, qué es una gera, para saber de qué se trata. Voy a mirar el otro slide, creo que allí lo tengo. Ahí en la parte de arriba está. La gera pesaba 0,57 gramos. Ese era el peso que tenía una gera. Y allí en la palabra del Señor en Ezequiel está diciendo que el ciclo tendrá 20 geras. Entonces ya podemos definir también cuánto vale un ciclo, ¿no? El ciclo, pues entonces vale 20 geras, y esas 20 geras pues los vamos a multiplicar por lo que vale cada una, que es 0,57 gramos. El total entonces, si multiplicamos eso, nos da que el valor de un ciclo es 11,4 gramos. Eso es lo que vale un ciclo. Entonces ya tenemos dos primeras medidas, que ya le digo son las de peso. La gera, que vale 0,57 gramos, y el ciclo, que vale 11,4 gramos. Miremos ahora dónde están mencionadas estos pasajes, porque vamos a mirar dónde se mencionan estos pasajes. Para lo primero que vamos a ir, muestra, a ver, regreso aquí, vamos a mirarlo. Está el ciclo en Génesis capítulo 20, y vamos a leer del versículo 22 al 24. Génesis 20, versículo 22 al 24, entonces dice así. Habló Jehová a Moisés diciéndole, está hablando el Señor allí, ¿no? Obviamente. Tomarás especies finas, de mirra excelente 500 ciclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. ¿Qué está hablando allí el Señor? Pues si vayamos a la palabra del Señor, vamos atrás, allí a Génesis, y leemos, pues se trata que están hablando es del aceite y del incienso que se van a usar dentro del templo del Señor, dentro del tabernáculo. Recordemos que el Señor manda a construir un tabernáculo donde Él va a habitar allí, y va a guiar al pueblo de Israel a través del desierto. Sin embargo, allí en el lugar santísimo había un lugar donde se presentaba no solamente algo de aceite, sino también había una ofrenda que era un incienso que se ponía allí a la presencia del Señor. Por eso cuando se menciona allí la palabra de que incienso puro subía ante el Señor, era este tipo de incienso, ¿no? El que se ponía allí. Pero el incienso no era cualquier incienso, no era que llegaban y preparaban, bueno, vamos a echar esto a ver y le ponemos esto a ver qué tal, y si huele rico y se lo ponemos. No. El Señor dio la especificación cómo se tenía que preparar el incienso, cómo se tenía que preparar aquel aceite que era el que se usaba para la unción. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer es justamente la fórmula que les da para preparar el incienso. Mira, dice allí, tomarás entonces de mirra 500 ciclos. Coge tu mirra y pones 500 ciclos. Coges canela aromática y pones 250 ciclos. Le añades a eso cálamo aromático, 250 ciclos también. Y a eso le agregas también casia, 500 ciclos. Eso será como preparas el incienso para el Señor. Eso era lo que estaba pidiendo el Señor. Entonces ya sabemos la fórmula cuál es. Vamos entonces a mirar, pasándolo a nuestro dialecto, a nuestro idioma, por decirlo en una forma, cómo sería o cuánta es la cantidad que se necesita para preparar el incienso que el Señor pedía. Pues entonces vayamos allá. Dice que debemos de tomar 500 ciclos de mirra. A ver, aquí están. 500 ciclos de mirra, no sé si ustedes lo alcancen a tomar allí, yo creo que sí. 500 ciclos de mirra. ¿Cuánto eran los ciclos de mirra? Decimos que cada ciclo valía 11,4 gramos. Entonces multiplicamos esos 11,4 gramos, los multiplicamos por los 500 ciclos,
Y nos da entonces que son 5.700 gramos. O sea, de mirra tenía que poner 5.700 gramos. Vamos a tomar, la parte de abajo les hice una división, esos 5.700 gramos y los vamos a dividir por nuestras libras de hoy. Hoy en día, digamos que la libra no hay un estándar exacto, pero vamos a tomarlo como 450 gramos. La libra de hoy en día, 450 gramos. Tomémoslo como un estándar. Entonces dividamos esos 5.700 gramos por los 450 de una libra. Eso nos daría 12 libras y 66 gramos. Eso es entonces lo que habría que tomar allí. Cuando menciona toma 500 ciclos, entonces ya descubrimos que lo que les está diciendo es tomen 12 libras y 66 gramos. Ahora sí, más o menos la cosa como que se entiende un poco más, ¿verdad? Entonces vamos a mirar la parte final que nos dice el versículo allí. Tomarás especies finas. De mirra excelente dice 500 ciclos, entonces serían 12.6 libras. De canela aromática la mitad, entonces serían 6 libras y 300 gramos. De cálamo aromático 6 libras y 300 gramos. Y de casia 12 libras según el santuario. Ahora sí creo que entonces podemos entender qué es lo que está diciendo y creo que tú y yo ahora sí conocemos el secretico allí escondido, ¿no? ¿Cómo era que se preparaba el incienso dentro del templo del Señor? Oiga, no sería esta mala idea algún día prepararlo, ¿no? ¿Y cómo sabría qué es el olor que expide aquello? Debe ser muy sabroso, ¿no? Llevarlo. Ya sabemos entonces la fórmula. 12 libras 600 gramos de mirra. 6 libras 300 gramos de canela aromática. 6 libras 300 gramos de álamo. Y 12 libras y 600 gramos de casia. Esa entonces es la fórmula para el incienso que preparaban allí en el templo del Señor. Gloria a Dios. Miremos otro pasaje, a ver aquí donde tengo, a ver si tengo otro pasaje donde se menciona el ciclo. Sí, tengo otro pasaje donde se menciona el ciclo. Y este ciclo se menciona en cuanto a peso igualmente. Vamos a la primera de Samuel, capítulo 17, versículos 5 al 7. Samuel 17, Primera de Samuel 17, versículos 5 al 7. Miremos entonces allí, creo que lo tengo acá. Exactamente, es la historia de David y Goliat. Yo creo que conocemos toda esta historia de David y Goliat. Sin embargo, voy a leer lo que dice allí una partecita de la palabra del Señor, que es donde se mencionan los ciclos. Mira, dice, y traía un casco de bronce en su cabeza. Está hablando de Goliat. Recuerden que Goliat llegó a desafiar al pueblo de Israel. Entonces va a hacerle la descripción. Dice, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y el peso de la cota eran 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de la lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba un escudero delante de él. Bueno, entonces allí se mencionan que está vistiendo con algunas cosas que tenían su peso era en ciclos. Pues vamos a traducirlo a libras y a esto a saber cuánto era lo que pesaba el armamento que llevaba Goliat. Nos menciona lo primero que llevaba una cota de malla. Una cota, para los que de pronto están viendo allí en su celular o en su aparato, una cota de malla es como lo que se usa hoy en día como para protegerse un chaleco antibalas que llaman, ¿no? En esa época como era a punta de espada y esto, ellos se ponían entonces como un chaleco ahí que era hecho, aquí dice que era, creo que es en bronce, sí, era hecho en bronce y entonces claro, así no le permitía que se chuzara a la gente o por ejemplo evitaban, ¿no? Que fuesen heridos. Eso era lo que se llamaba cota, o sea el chaleco que se ponían, esa era la cota, un chalequito. Ahí lo pueden ver en la figura, hay como dos guerreros y se alcanza a vislumbrar ahí un señor que tiene como puesta ese tipo de cota. Pues dice entonces que la cota que llevaba Goliat,
vestía una cota esa, pesaba 5000 ciclos de bronce. A ver, entonces vamos a mirar cuántos son esos 5000 ciclos, a qué representan. Entonces tomamos los 5000 ciclos allí y los multiplicamos por lo que pesa un ciclo. Un ciclo sabemos que son 11 gramos. Eso nos da entonces 57.000 gramos en total. Es decir, la cota pesaba 57.000 gramos. Como les digo, pasémoslo a libras para saber, tener una idea más exacta cuánto podría pesar. La libra, estoy tomando una referencia de 450 gramos, entonces dividamos esos 57.000 gramos que pesaba la cota entre los 450 gramos que tiene una libra. Entonces nos daría un total de 127 libras. Entonces la cota que se ponía Goliat, ya sabemos cuánto pesaba. 127 libras. Ush. Imagínense, esos son como un bulto, porque un bulto tiene creo que 5 arrobas, ¿no? Cada arroba tiene 25 libras, si no estoy mal. Si las matemáticas hoy en día no me están fallando. 127 libras pesaba solo la malla. Es que nada más solo levantarla, yo creo que a cualquiera nos costaría trabajo. Y el hombre era con lo que se vestía aquí en la parte de arriba. 127 libras pesaba la cota. Pero es más, ahí abajito dice entonces que él llevaba algo ya una jabalina, dice. Una jabalina era que obviamente con lo que él lanzaba y hería a los enemigos. Pero dice que el asta de la lanza, o sea, la parte de arriba de esa lanza, solo la parte de arriba, no estoy hablando de la lanza, dice allí que el asta, o sea, la asta es la parte de arriba. La parte de encima, dice, era como un rodillo de telar y era hecha de hierro, obviamente, y pesaba 600 ciclos de hierro. Es decir, esa partecita de arriba de la jabalina, solamente la parte de arriba, dice que pesaba 600 ciclos. Pues vamos a mirar cuántos son esos 600 ciclos. Miremoslo. 600 ciclos, multipliquémoslo por los 11 gramos que pesa un solo ciclo y eso nos dará 6.800 gramos. Eso era lo que pesaba, ya les digo, la partecita de arriba de la jabalina que él usaba. Dividámoslo nuevamente por los 450 gramos que pesa una libra y así sacamos el total de las libras. Eso nos da que en libras eso pesaba 15.2 libras. 15 libras pesaba solamente la copita, ya la parte de arriba de la jabalina. 15 libras, solo el manguito ahí, lo que tenemos. Imagínense el resto de jabalina cuánto podría pesar. Y ese era el armamento que usaba Goliat. Entonces date cuenta, nada más la cota que él usaba, 127 libras. De la jabalina la describe, la parte de arriba, 15 libras pesaba eso, para levantar en una mano y golpear a los demás o herir a los demás. Ese era el armamento que usaba Goliat. Un armamento bastante pesadito, ¿no? Creo que tengo otro ejemplo, a ver, de donde se mencionan las medidas. A ver, muestra a ver, regresándome acá. Sí, Génesis, capítulo 24, versos 18 al 22. Vamos a leerlo, 24, Génesis, 18 al 22. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Esta se trata de la historia de la esposa de Isaac. Recordemos que Abraham recibe la promesa de que va a ser padre de una gran multitud, pero su promesa va a recaer sobre sus hijos y sobre sus nietos. Él tiene un hijo que se llama Isaac. Cuando él ya está a punto de morir, busca a uno de sus más cercanos, al más cercano de él, y le dice, hágame un favor, vaya, búsquemele una esposa a Isaac, tiene que ser una esposa de nuestro pueblo, una mujer correcta, una mujer de Dios, es decir, una mujer súper recontra especial. Esa era la mujer que quería Abraham para su hijo Isaac. Y salió aquel hombre a buscar a aquella mujer, llegó allí a aquel pueblo y entonces se acercaron algunas mujeres. Entonces él dijo, a la mujer que yo le pida agua, y no solamente me dé agua a mí, sino le dé a mis camellos y esto, el Señor me mostrará que esa es la mujer para Isaac. Y efectivamente se acercó allí una mujer y es lo que está pasando allí. Génesis 24, 18 dice, ella le respondió, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle beber, le dijo,
también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó también para los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová lo había prosperado en su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Note entonces lo que está pasando. Llega aquí aquel hombre, entonces le pide a la mujer que le dé agua de beber, y ella le dice: perfecto, no solamente le voy a dar agua de beber a usted, sino que le voy a dar a sus camellos. Y sacó el cántaro y le dio a él y le dio a los camellos, y esto, el hombre supo reconocer en ese instante, dijo: esta es la mujer que el Señor me ha mostrado que será para mi señor Isaac. El nombre de aquella mujer, para los que aquellos no lo recuerdan, es Rebeca. Ella es la que va a ser la esposa. Entonces el hombre saca unos dos presentes primeros, porque después le va a entregar otros presentes, pero estos dos primeros que le entrega es un pendiente y dos brazaletes. Y da allí entonces cuánto pesaban. El pendiente, un pendiente de oro, dice, pesa medio ciclo. Y los dos brazaletes, uno en cada mano, pesaban 10, es decir, cada uno pesaba 5 ciclos. Bueno, pues miremos entonces Rebeca cuánto recibió, cuánto era el peso que tenía ese pendiente y esos dos brazaletes. Vayamos entonces, creo que también tengo aquí la muestrica, muestra a ver. Esta fue la mirra, este fue David y Goliat, y aquí estamos en Rebeca. Ok. El pendiente dice que pesa medio ciclo. Entonces, un ciclo vale 11.4 gramos. Medio ciclo, pues obviamente será la mitad. Es decir, el pendiente de oro que le regaló pesaba 5.7 gramos. Eso era lo que pesaba el pendiente. Y los brazaletes dice que pesaban 10 ciclos. Entonces multiplicamos los 10 ciclos por obviamente 11.4 gramos. Eso nos daría 114 gramos. 114 gramos es el total de los dos brazaletes. 114 gramos sería, muestra a ver, si estamos tomando una libra como 450 gramos, sería como un cuarto de libra, más o menos. Un cuarto de libra pesaban los dos brazaletes, uno en cada lado. Eso era lo que pesaban entonces los dos brazaletes y el pendiente de oro que se le regaló a Rebeca el día que la eligieron para ser la esposa de Isaac. Gloria al Señor. Bueno, hay muchos más ejemplos allí donde se menciona la palabra del Señor, donde hay ciclos, donde se mencionan estas cosas, pero no los vamos a tocar todos porque si no nos enredaríamos acá. Vamos a avanzar al siguiente. El siguiente nos habla de los talentos. Entonces hablamos de las jeras, hablamos de los ciclos y vamos a hablar de los talentos. Ya le digo, el talento también hace relación a la cuestión monetaria, pero esa no la vamos a tocar ahora. Vamos a tocar es el talento, pero cuando hablamos de medida, de extensión. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 38, a ver. 38. Y vamos a leer versículos 24 al 31. Y el pasaje que vamos a leer es cuando se está construyendo el templo del Señor. Recordemos, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Recordemos que el pueblo llevó allí ciertos elementos para la construcción del tabernáculo y el Señor había dado la orden de cada cosa cuánta medida iba a tener ese tabernáculo. El tabernáculo era donde iba a ir la presencia del Señor, esa presencia que los iría a guiar a través de todo el desierto. Entonces ese lugar era predilecto, tenía un lugar súper especial y el Señor mismo había dado tanto las medidas como los elementos que se iban a usar para la construcción, hasta quienes iban a ser los orfebres o las personas que trabajarían el metal. Todo estaba muy completamente diseñado. Allí en Éxodo justamente nos está refiriendo es todos los elementos metálicos, material metálico que se usó para la construcción del
templo del Señor. Justamente el título, para los que tienen allí su Biblia, dice metales usados en el santuario. Esos son los que son usados. Mira lo que dice allá, voy a leerlo, ya le digo, es del 24 al 31. Ok, dice, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue de oro la ofrenda, fueron 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Versículo 26. Y la plata de los empadronados de la congregación fueron 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Versículo 26. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron el censo de edad de 20 años hacia arriba, que fueron 603.550. Esto está hablando de las personas. Versículo 27. Aquí habla de lo que fueron las basas y el velo. Dice, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento par basa. Y en el 28 dice, y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Y en el 29 nos habla de otro elemento que se usa. Ha mencionado el oro, ha mencionado la plata, y en el 29 menciona el bronce. Dice, el bronce ofrendado fueron 70 talentos y 2400 ciclos. Y termina, versículo 30, dice, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Entonces nótese que con lo que había allí en el altar, lo que dice, lo que es el enrejado, lo que fue el tabernáculo, lo que fueron todos los elementos que estaban en el altar, fueron hechos de bronce. Y ahí está diciendo cuánto se usó allí. Dice, las basas del atrio alrededor, las puertas del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Bueno, nos da ahí una descripción y nos dice, bueno, se usó tanto oro, se usó tanta plata, se usó tanto bronce. En el atrio se usó tantos elementos, tantos ciclos, en aquella parte se usaron tantos ciclos, tantos talentos. Pues eso es lo que vamos a mirar, a ver cómo repartieron y trayéndolo a nuestras medidas y un poco más entendibles, cuánto se usó en materiales para la construcción del santuario del Señor. Entonces vamos a ir, creo que tengo aquí un slide donde lo voy a explicar mejor. Estamos David y Goliat, ya lo miramos a Rebeca. Aquí está, los metales del santuario. Vamos a ir paso por paso, para con eso lo podemos ir diluyendo bien, para con eso lo vamos entendiendo bien las cosas. No se vayan a enredar con las matemáticas, con lo que yo menciono por allí. No se preocupen de eso, que yo sé que a muchos no le calamos a las matemáticas, hay otros que sí, pero lo importante es que sepan los resultados y los valores. Entonces yo les voy diciendo la matemática, cómo se hace, pero no se preocupen por eso. Prestenle atención más es al resultado, a cuánto vale, a cuánto pesa, ¿de acuerdo? Entonces vamos, versículo 24 dice, todo el oro empleado en la obra, hoy está hablando del oro, en la obra del santuario, el que fue oro de ofrenda, fueron 29 talentos, se usaron 29 talentos, 730 ciclos, eso fue lo que se usó en oro, 29 talentos y 730 ciclos. Pues bien, ¿cuánto vale un talento? Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale un talento? Porque hasta ahora hemos mencionado los ciclos, ¿no? Ya sabemos cuánto vale un ciclo, ahora vamos a saber cuánto vale un talento. El talento vale 3.000 ciclos. Y recordemos que los ciclos valen 11.4 gramos. Entonces, si multiplicamos eso, los 3.000 talentos, los 3.000 ciclos, por 29 talentos que están allí, voy a señalarlo acá, no sé si ustedes me van a tomar el oro, dice que son 29 talentos. Y lo multiplicamos por cada talento vale 34.3 kilogramos. Eso es lo que vale un talento. Si lo multiplicamos, eso nos da
9.947 kilogramos. Eso era lo que se recogió en oro, en talentos. 9.947 kilogramos. Pero menciona allí también que se recogió algo más. 730 ciclos. Entonces a eso le vamos a sumar 730 ciclos y cada ciclo ya sabemos que valió 11.4 gramos. Entonces eso nos da 8.322 gramos. 8.322 gramos. Yo lo voy a dividir acá, como lo pueden ver, por las 450 gramos que pesa una libra para saber cuántas libras son esa parte. Y nos da que esos son 18 libras y 600 gramos. 18 libras dividido entre 2, porque lo vamos a pasar a kilogramos, porque la primera parte está en kilogramos, nos darían como 9 libras, ¿sí o no? 18 dividido entre 2 da 9, más o menos son 9 kilos. Entonces vamos a sumar el oro. Son de la primera parte 9.947 kilos más 18 más 9 kilos de acá. Eso nos daría en total más o menos como 1.004 kilogramos. Yo creo que ahí está mal hecha esa adición. 997. Es que arriba es un punto. 994,7 kilogramos. Aquí no se deben confundir, cometí un error, se me pasó ahí el punto, ahí tiene que haber un punto. Eso nos da en oro para el templo. Si nosotros vamos a traducir eso en oro, recogieron 1.004 kilogramos. Eso fue lo que tomaron para el templo del Señor, 1.004 kilogramos. Vamos a mirar en plata, ¿cuánto recogieron en plata, en ofrenda de plata? Dice, y la plata de los empadronados, de la congregación fueron 100 talentos y 1.775 ciclos. Entonces vamos a mirar. Dice, son 100 talentos, aquí los tengo, 100 talentos. El talento, arriba ya lo definí, vale 34 kilogramos. Entonces multiplicamos 100 talentos por 34 kilogramos. Eso nos da 3.400 kilogramos. Pero dice que aparte de eso, se usaron 775 ciclos. Entonces aquí lo tengo, 1.775 ciclos multiplicado por 11.4 gramos. Eso nos daría 20.235 gramos. Lo dividimos por lo que vale una libra y eso nos daría 44 libras. Eso lo dividimos obviamente en kilogramos, porque estábamos hablando de kilogramos, que sería como la mitad, que más o menos serían unos 92 kilos. Entonces el total de la plata, si sumamos, nos darían 3.462 kilos. 3.462 kilos. Como les digo, no le presten tanto atención a la matemática, porque yo sé que nos vamos a confundir de pronto y eso no es lo que quiero. Miremos los totales, para con eso vamos a saber cuánto fue lo que recogieron y cuánto valía ese lugar. Bueno, cuánto valía es muy difícil, pero sí cuánto estaba invertido allí en materiales dentro del templo, dentro del santuario del Señor. En oro, 1.004 kilogramos. En plata, ahora 3.400 kilogramos. Sigue diciendo, versículo 26. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario. Bueno, eso no tiene nada que ver por allí. Va a saltarse a las basas. Las basas y las basas del velo. No solamente las basas del santuario, sino las del velo. En el versículo 27 dice, además hubo 100 talentos de plata para fundir las basas. 100 talentos para las basas. Y además 100 basas para las del velo. O sea, ahí hay dos. Unas las basas del santuario y otras las basas del velo. Miremos entonces, en cada una son 100. Entonces 100 talentos, cada talento vale 34. Entonces lo multiplicamos y en el santuario entonces se usan 3.440 kilogramos. Y en las basas del velo igualmente se usan los 3.440
2.400 kilogramos de metal. Entonces el total entre el santuario y las basas del velo suman 6.880 kilogramos. Eso en las basas. Miremos ahora el otro elemento que se usó, que era el bronce. Eso está en el versículo 29. Y dice, se ofrendaron 70 talentos y 2.400 ciclos. Vamos entonces, 70 talentos. Aquí están 70 talentos. Cada talento vale 34, lo multiplicamos y eso nos da 2.400 kilogramos. Ahora, dice que aparte de eso, se usó, ¿qué más? Dice 70 talentos y 2.400 ciclos. 2.400 ciclos, los multiplicamos, cada ciclo vale por 11,4 gramos. Eso nos daría 27.371 gramos. Dividámoslo por lo que vale una libra, que son 400 gramos, y eso nos daría 60 libras, que aproximadamente serían 30 kilos. Entonces sumamos las dos cosas. Sumemos entonces lo que dijo al principio, que eran en ciclos, y lo que era ahora en talentos. Eso sumado nos da 13.777 kilogramos. Es decir, en bronce se usaron 13.777 kilogramos. Ese es el total entonces que se usó en lo que fue el bronce. Ahora sí, en eso termina. Entonces dice allí que se usó eso. Se usó entonces tanto oro, tanta plata, tanto bronce. Todos los tres elementos ya los tenemos. Pues entonces vamos a sumarlos, que es la parte que tengo aquí final. Dice sumado todo. El oro, ya lo tomamos de acá, son 1.004 gramos. La plata, la tenemos por acá, son 3.400 gramos. Kilogramos, perdón. Y el bronce, que lo tenemos acá arriba, no le tengo el total, bueno, pero el total son 2.431. 2.431 kilogramos. Si sumamos ese oro, esa plata y ese bronce, nos dan 13.777 kilogramos. Eso fue lo que recogió el pueblo, o como fue construido el santuario. Habían 13.777 kilos entre oro, plata y bronce. Yo hice aquí una conversión para saber en toneladas, en la parte de abajo. Una tonelada es equivalente a 1.000 kilos. Una tonelada es equivalente a 1.000 kilos. Si usaron 13.777 kilogramos, entonces yo hago aquí la conversión y me da que entonces se usaron en materiales metálicos para el templo del Señor o para el santuario, solo para el santuario se usaron 13 toneladas y 77 kilogramos. Eso es lo que se usó. En oro, en plata y en bronce para el santuario del Señor se usaron 13 toneladas de material. Una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad. Eso es más o menos lo que nos habla del santuario. Bueno, les recuerdo, no le pensemos tanto en la matemática. Yo lo que quiero es que vean cómo va a dar la conversión y que sepamos más o menos cuando nos hablan de aquellas medidas o de aquellos pesos, sepamos de qué estamos hablando. Cuando miramos, por ejemplo, el peso de lo que tenía Goliat en su material para la pelea, nos damos cuenta que era bastante pesado. Realmente era pesado lo que él usaba para pelear, ¿no? Un guerrero, por eso él era un hombre bastante alto y corpulento, hecho para la batalla justamente. Cuando miramos aquí, por ejemplo, el santuario donde estaba el Señor, y hay 13 toneladas hechas entre oro, plata, bronce, que era lo que se usaba. Pues por eso cuando nos mencionan allí en la historia de cuando llegaron los babilonios y saquearon el templo del Señor, pues era obvio porque era una obra muy pomposa, extraordinaria. Imagínense 13 toneladas entre oro, plata, bronce allí involucrada, pues obviamente la destruyeron, la robaron, la tumbaron totalmente, el templo del Señor. Y era justamente por eso, porque la construcción tenía un avalúo, pero bastantísimo, muy alto. Sigamos entonces con las siguientes. Vamos a mirar otras medidas que se mencionan allí en la palabra del Señor. Estoy mirando aquí el tiempo. A ver,
Estoy casi sobre el tiempo. Voy a mencionar algunos aspectos allí rapiditos y, y después tal vez miraremos en otra oportunidad, quizá en el próximo, otras medidas, porque es bueno conocer las medidas, es bueno saber y traer nosotros nuestra atención, porque así podremos entender más exactamente el valor de las cosas, ¿no? Cuando se están mencionando. Vamos a mirar las medidas lineales. Se utilizan allí, mire, hasta el dedo. Yo no sé si alguno se habrá dado cuenta o ha pasado allí por la Biblia donde se menciona que el dedo era usado como una medida dentro del pueblo judío, dentro del pueblo hebreo. Pues sí, está mencionado. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 52, versículos 12 al 21. A ver, no sé si sea necesario leerlo todo. Quizá no sea necesario leerlo todo. Eh, Está mencionando lo que es la cautividad cuando Judá cayó cautivo ante el pueblo de justamente de Babilonia. Está mencionando es cómo el pueblo babilonio cayó allí y destruyeron todo lo que fue Jerusalén. De hecho, en el versículo 13, mira, dice, quemaron la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Todo lo destruyeron cuando entraron allá. Pero voy a ir a la parte que nos interesa. Vamos a leer del versículo 17. A ver, dice, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Yahweh, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Yahweh, y se llevaron todo el bronce de Babilonia. Nótese allí justamente de lo que les mencionaba, ya cayó Babilonia, los destruyó todo, y dice allí, mire, entraron al templo del Señor, y claro, empezaron a robar todos los materiales, imagínense, oro, plata, bronce, que era tan valioso en ese tiempo. Bueno, sigue siendo de mucho valor hoy en día el oro, por ejemplo. La plata también, siguen siendo de mucho valor y los saquearon totalmente. Entonces es lo que está mencionando. Tumbaron todo el templo del Señor, dice, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Versículo 18 dice, se llevaron también los calderos, las palas, las despiladoras, los tazones, las cucharas, todos los utensilios de bronce con lo que ministraban ellos. Se llevaron, vea, los incensarios, los tazones, las copas, las ollas, los candeleros, las escudillas, las tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata, todo se lo llevó el capitán de la guardia. Imagínense, es que todo tenía valor dentro del templo del Señor, todo era valioso, los utensilios con que se usaban, las tazas, todos recuerden que eran construidas en oro y en plata, pues todo tenía mucho valor y todos lo saquearon. Versículo 20 dice, las dos columnas, una mar y los dos bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Yahweh. El peso del bronce de todo esto era incalculable. Es decir, el peso que sostenían, porque lo que mencionamos anteriormente, recuerden que era el santuario, solo el santuario, y eran 13 toneladas de materiales. Pero aquí, por ejemplo, está hablando justamente de los bueyes que estaban allí dentro, que se habían construido, las columnas del templo, tanto lugar que estaba hecho, era el templo del Señor, el lugar del Señor, todo construido en cosas preciosas. Pues dice que nada más en bronce, dice, es incalculable todo lo que se llevaron. Y el versículo 21, que es el que quiero hacer inflexión, dice, en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Allí es una parte donde se menciona justamente el dedo como una medida. No sé si alguno lo haya notado antes, que los dedos se usaban como medida en ese tiempo o en ese punto. Aquí, por ejemplo, lo está mencionando. La altura de las columnas tenía tanto y esto era, y el espesor, dice allí, era de 4 dedos. Entonces vamos a mirar el dedo. ¿A qué equivalía un dedo? Déjeme pasar aquí el slide. El dedo, allí lo tenemos definido. 1 centímetro y 85 milímetros. Eso era lo que equivalía un dedo. 1,85. El espesor de un dedo, ustedes lo pueden ver aquí, pues qué tan ancho puede ser un dedo, ¿no?
un centímetro dice ahí y 85 milímetros. Eso era lo que valía. Entonces cuando está diciendo allí que el cordón con que estaba allí en las columnas que lo rodeaba y el espesor era de 4 dedos, entonces ya ustedes pueden imaginar cuánto más o menos era. Si eran 4 dedos, ¿no? Si eran 4 dedos, pues serían 4 centímetros y 8 por 4, 32, serían otros 3, serían más o menos como 7 centímetros y algo. Así rápidamente hago esa matemática. Eso era entonces lo que valía entonces el dedo. Vamos a ir, a ver, vamos a ir, miro el tiempo, vamos con uno más. Vamos con uno más o dejamos para la próxima vez porque ya me estoy alargando. ¿Sabe qué? Dejémoslo para la próxima vez el resto. Vamos a mirar después lo que medía un palmo, lo que medía un codo, que lo menciona acá, y lo que menciona, por ejemplo, vamos a mirar las millas. Recuerden que cuando se mencionaba allí que si quieres ayudar a tu hermano con algo, camina la milla extra. Entonces vamos a saber cuánto era una milla extra. Los estadios. Recuerden, los estadios se mencionaba, tenía 4 estadios o 5 estadios o un estadio de grande. ¿Cuánto era esa medida de estadios? Y igualmente vamos a tratar de ver lo que el valor tenía el dinero, ¿no? Que era un dracma, que era, bueno, cómo se pagaba en ese tiempo, que era un talento, cómo se pagaba esa cantidad cómo se pagaba el salario. Recuerden que los salarios era un talento, 10 talentos, incluso el día laboral tenía un valor. Pero dejémoslo para la semana entrante, el mes entrante, porque de todos modos hay algún material más y entonces no voy a alcanzar y los voy a dejar por allí muy cortados. Entonces dejemos por ahora hasta aquí. Tengan en cuenta esas cositas, como les digo, vuelvo y les ratifico, no se enríen con la matemática, miren solamente los valores y mirando los valores nos damos cuenta muchas veces cuánto podían representar las cosas en el pasado. En este caso, por ejemplo, el templo de Salomón. Mire, 13 toneladas nada más en el santuario en cosas preciosas como el oro, como la plata, ¿no? Pues era un valor incalculable realmente. ¿Quién podría decir cuánto valdría el templo del Señor? Pues es difícil decir uno entonces cuánto podría valer. Igualmente, como le mencioné, el caso de Goliat, su vestimenta, el peso tan enorme nada más que tenía el chaleco, solo el chaleco, ¿no? ¿Cuánto podría pesar su escudo? ¿Cuánto podría pesar sus rodilleras? Los zapatos con que ellos usaban que eran especiales para una pelea, ¿no? Entonces si vamos a mirar eso, nada más el solo hombrecito se podía levantar fácilmente 200, 300 kilogramos, que es demasiado lo que podía levantar en peso. Entonces era realmente un hombre bastante fuerte. Pero bueno, dejémoslo ahí y vamos a continuar la próxima semana. Gloria al Señor. Entonces hemos aprendido, como les digo, esta es una forma distinta de aprender la palabra del Señor. Estas cosas es muy difícil enseñarlas dentro de un servicio en general porque nosotros estamos pensando o estamos esperando recibir otro tipo de palabra, ¿no? Pero estas cosas es necesario saberlas para poder entender de qué se trata la palabra del Señor, ¿no? Justamente cuando la palabra nos enseña escudriñar la palabra es eso, mirar ciertos aspectos que muchas veces no están tan claros por allí, ¿no? Y nos sirve como de aprendizaje para saber, ¿no? Entender también que no solamente la palabra del Señor es como dicen por allí, solamente llorar y no más, ¿no? Como la canción, sino que hay muchas cosas más para aprenderle. Y una de estas formas de aprender es esta, justamente saber este tipo de cosas. Hemos visto la vez pasada, por ejemplo, el caso de los animales. En alguna vez vimos, por ejemplo, qué influencia tenían las plantas dentro de la palabra del Señor también. Pues esta vez estamos estudiando los pesos, las medidas y qué influencia tienen también dentro de la palabra del Señor. Así es de que le damos gracias al Señor en esta tarde y a ustedes, a cada uno de que nos ha acompañado. Esté con nosotros atento a recibir una palabra más de parte del Señor.
No me queda más sino que agradecerlos e invitarlos para que me acompañen, que comparten el link y que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor cada día. Decimos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Padre bendito. Gracias por lo que nos has permitido aprender. Gracias, mi Señor, porque tú nos das la verdad, nos revelas, Señor, esa verdad que nosotros deseamos conocer, anhelamos saber y entender principalmente, mi Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por cada una de las personas que se han conectado. Las bendecimos desde aquí, mi Señor Jesús, y pedimos por ellas para que sigan teniendo esa sed de aprender de tu palabra, esa necesidad, esa hambre de querer tomar del pan de vida que eres tú, mi Señor. Gracias por cada uno de ellos, los bendecimos, Padre bendito, y te damos gracias, mi Señor, por esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea por siempre. Les reitero mis agradecimientos y los invito que dentro de un mes aproximadamente estaremos nuevamente aquí en una cita virtual. Mientras se dispone lo distinto, estaremos en una cita virtual teniendo algo más con esto que se llama un cafecito con Jesús. Hasta entonces, Dios les bendiga.